Vamos a avanzar a otro tema y ponga mucha atención. ¿Sabía usted que solo en nuestro país al año mueren cerca de 3.000 personas por cáncer gástrico? Y hay un dato que es bien alarmante porque según los especialistas, un 70% de la población chilena, o sea la mayoría, estaría infectada con la bacteria justamente que puede provocar esta enfermedad. Pamela Araya, a ver si nos puedes contar todos los detalles. Uno de inmediato dice, ¿tendré esa bacteria? ¿Cuál será? ¿Cómo prevenir el cáncer gástrico que mata a tantas personas? 3.000 decíamos ahí. Te escuchamos, buenos días. Claro, buenos días. ¿Y cómo detectarla también? ¿Me podrá hacer un examen preventivo? Bueno, son varias las dudas que queremos resolver con un experto en la materia que nos va a dar el ABC de esta bacteria. Estamos con Andrew Quest, director del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Andrew, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo es esta bacteria? ¿Qué efecto tiene en el organismo? Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la posibilidad de responder a la pregunta. Mueren al año alrededor de unos 3.000 personas a raíz de cáncer gástrico y el primero o la causa más importante que se conoce es infección con esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Entonces lo que hay que tener claro primero, más que nada, es que no todas las personas que tienen la bacteria van a desarrollar cáncer gástrico. Es solamente un 1 o 2% de los infectados. La infección con la bacteria se manifiesta generalmente con molestia en el estómago, reflujo, acidez, dolor incluso en el estómago, y a raíz de esto inconveniente, la gente busca obviamente la atención médica y ahí generalmente se va a indicar una endoscopía del intestino, estómago e intestino, y ahí si la persona tiene la bacteria lo van a detectar. Es la manera más segura de detectar la bacteria por endoscopía. Hay otros test que no son como tan seguros para el diagnóstico de la bacteria. Entonces, el problema en realidad no radica en la detección, es solamente que no todas las personas necesariamente van a tener síntomas tan graves como dolores o en el estómago que después hacen que vayan a buscar a un médico. Puede estar dormida toda la vida y qué puede desencadenar que, podríamos decir, despierte. Bueno, entonces una persona puede infectar en general, muchas veces infectan en la niñez y pueden tener la bacteria 30 años, 40 años sin darse cuenta, incluso hay gente que no tiene molestia. Y en general lo que ocurre es que después las personas, cuando tienen realmente molestia grave, después de 30, 40 años, alrededor de los 60, 70 años de edad, la gente llega a la clínica y ya tienen un cáncer plenamente manifestado y en general estado avanzado, que ya no hay poca posibilidad de tratamiento. Entonces, el problema radica realmente en la detección temprana de la bacteria. Y como hay una prevalencia de alrededor del 70%, es una estimación, no se sabe con seguridad, hacer la endoscopía, que es el análisis más seguro, es como inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud pública. En otros países, como en Japón, lo hacen básicamente a todos los pacientes o toda la población, endoscopía. Más o menos unos 9 millones de endoscopías al año en una población de alrededor de 140 millones. Entonces, dentro de pocos años tiene toda la población cubierta con esos números. En Chile estamos lejos de tener ese tipo de cobertura. Con suerte se hacen unos miles de endoscopías al año. Entonces, con una población de 18 millones, obviamente falta mucho. Y depende de la iniciativa de cada uno. Es un examen invasivo
costoso, entonces la persona no lo va a hacer así nomás. En Japón, por ejemplo, está cubierto por salud pública y por el gobierno. Hay un plan para toda la población que está cubierto. Carla Zunino tiene una pregunta para usted desde el estudio. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días, lo estoy escuchando con mucha atención y rápidamente me pregunto cómo uno se contagia esta bacteria para saber si hay forma de prevenir, si eso es manejable, y lo segundo, si es que se sabe si hay algún detonante que haga que en algunos casos las personas tengan la bacteria y no pase a mayores y en otros casos, usted decía 1 o 2%, esto se pueda convertir en un cáncer. ¿Hay alguna clave para eso? No, en realidad no se sabe. De modo de ejemplo, hay poblaciones, por ejemplo, en África o países en África como Nigeria. En general en África hay una tasa muy alta de infección y prácticamente no, estamos hablando de un 90% de la población y prácticamente no tienen cáncer gástrico. Entonces hay una multitud de factores que están involucrados aquí, desde la genética hasta la epigenética, vale decir, factores ambientales, la comida, etc. Y en realidad no sabemos muy bien por qué se desarrolla este tipo de cáncer gástrico. Estamos hablando aquí del cáncer gástrico intestinal. Hay otro tipo donde hay claramente un nexo más bien genética, pero hay Helicobacter pylori no tiene nada que ver. Ahora, cuando uno se infecta con la bacteria, eso más bien la mayoría de la gente en la niñez. Y en general tiene que ver con condiciones socioeconómicas, entonces más bajo. La gente vive en condiciones con no tan buen cuidado de salud, higiene, mucha gente en un lugar, etcétera, etcétera. Y el principal fuente de contagio son humanos. Vale decir, esta bacteria vive exclusivamente, casi exclusivamente en humanos. Se traspasa entonces de persona a persona. ¿Y el tratamiento es muy complicado? ¿Se trata solo con antibióticos? Básicamente eso es el tratamiento con antibióticos. Es como el estándar. Ahora hay otro tratamiento que están como desarrollándose, por ejemplo, el tratamiento con probióticos. Es otra posibilidad, pero no tienen la misma seguridad. También hay incluso vegetales, por ejemplo, que se puede comer, como el brócoli, que hay evidencia que también pueden eliminar la bacteria, obviamente nunca con la misma eficiencia como un antibiótico. Como le mencioné, los antibióticos en sí son bastante eficientes. El problema es que tienen efectos secundarios en todo el tracto gastrointestinal, porque se eliminan todas las bacterias que uno tiene en el cuerpo. Uno tiene que tener claro que en el intestino hay billones de bacterias que en realidad nos ayudan a digerir nuestra comida, procesar nuestra comida. Y se pueden imaginar, cuando se elimina todas estas poblaciones, uno tiene después serios problemas, puede tener serios problemas después con más adelante procesar nuevamente bien la nutrición. Hay una ayuda, generalmente administra también probióticos a la gente para que se repobla el intestino con lo que llamamos buenas bacterias que ayudan a la digestión y el procesamiento de nutrientes. Pero también hay estudios que muestran que en ciertas personas pueden durar años hasta que realmente recuperen la flora intestinal, digamos, normal de nuevo. Entonces eso es uno de los problemas. El otro es resistencia antibiótica, que es cada vez más prevalente debido en parte al uso inadecuado de antibióticos por parte de la misma gente. Entonces se genera dentro de la misma persona una cierta resistencia de las bacterias que tienen a los antibióticos. ¿El uso prolongado de probióticos puede generar algún problema en el organismo? No, en general no. Bueno, probióticos tienen bacterias generalmente beneficiosas para el intestino, entonces no hay efectos secundarios negativos. Y
Volviendo al contagio, ¿hay una forma de prevenir cómo uno adquiere esta bacteria? Bueno, como le mencioné, lo ideal es tener condiciones de higiene bueno y evitar, por ejemplo, el consumo. Bueno, hay dos maneras de contagio. Uno es oral, por ejemplo, la mamá con el niño, pasa la chupete, la mamá tiene bacterias, pasa al niño. El otro es contagio por nutrientes contaminados. Por ejemplo, imagínense, se lava una ensalada con agua que está contaminada con heces. Bueno, entonces la persona ingiere la ensalada con el agua y con eso la bacteria, porque la bacteria que está en la persona se elimina en parte por los heces, entonces eso también es un posible fuente de contaminación si eso llega a como estar en contacto con agua y esta agua después de alguna forma o de otra se consume. Muy bien, Andrew Quest, director del Centro de Estudios de Ejercicio, Metabolismo y Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya, gracias por la entrevista. Que tengan un buen día. Ya. Carla, ya lo escuchabas entonces, toda esta información, cómo se contagia, cómo prevenir, qué hacer, por ejemplo, en el caso que uno tenga un malestar estomacal, puede ser algo muy básico que uno dice, se me va a pasar, pero sin embargo puede ser esta bacteria que al menos entre el 1 o el 2% de los contagiados, decía nuestro experto, puede desarrollar este cáncer, pero siempre es una posibilidad. Ya, pues a estar muy atentos, que interesante el tema. Gracias al entrevistado, gracias a ti también, Pame, que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos.